Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al webinar de el día de hoy, donde tenemos al doctor Marcos Orozco que nos va a comentar acerca del método del valor ganado, por qué a veces no funciona y cómo podemos usarlo correctamente. Muchas gracias, don Marcos, que nos apoyas acá con tus conocimientos y experiencia. Yo te agradezco muchísimo el apoyo. Y quisiera dar una primera semblanza de lo que es Marcos. Bueno, Marcos es físico matemático, tiene un doctorado en astrofísica, tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo de proyectos. Yo la verdad que no había conocido a nadie tan apasionado en el tema de gestión de proyectos como Marcos. O sea, realmente sabe todo, o sea, de proyectos. Tampoco. Yo le he aprendido muchísimo. Tiene un enfoque por naturaleza para resolver problemas multidisciplinarios en proyectos. Tiene una experiencia en formación de equipos de alto rendimiento, gestión de proyectos, procesos de creatividad, innovación e implementación. Ha sido ponente en más de 120 congresos, seminarios y diplomados en México, Estados Unidos, Cuba y Brasil en temas de gestión de proyectos y muchísimas más cosas. Marcos Orozco es el presidente del Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos. Además, pues tiene una labor titánica con el Vademecum en dirección de proyectos. Si alguno de ustedes lo conoce o no, ya nos platicas también, don Marcos, acerca del Vademecum. Yo no había conocido un compendio de técnicas, herramientas y todo relacionado con la gestión de proyectos, además de que la lectura es más fácil que el Penbook, en mi punto de vista. Pues damos la bienvenida, don Marcos, muchas gracias. Pues aquí estamos a tus órdenes, puedes presentar en el momento que tú quieras y adelante, gracias. Gracias, Luis. Gracias a todos por la invitación a este grupo de pláticas que tienes. Muy interesantes, por cierto. He estado en algunas, no en todas, desafortunadamente, pero también se aprende y yo creo que es una de las cosas que yo diría como primer consejo para todos. Para ir subiendo nunca se deja de aprender. Hay que Sí. seguir, hay que seguir aprendiendo y cualquier cosa que uno va aprendiendo a relacionar con lo que uno trae atrás, con lo que uno empieza a ver adelante, va generando más conocimiento. Y yo creo que eso es la base Ujú, de poder entender y meternos en este y otros mundos. Pues muchas gracias por ujú. la invitación. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Adelante. ¿Me confirman? ¿Ya la tienen todos? Ya, ya, gracias. Ok, a ti. Ok, valor de vengado. ¿Por qué? Aquí el subtítulo es interesante. ¿Por qué funciona o por qué no funciona? Hasta ahorita podría comentar que he visto a mucha gente tratando de usarlo, no solamente en México, en varias partes del mundo también, en España, en Estados Unidos, en Canadá, y no entienden la razón de la existencia y el por qué está la teoría detrás del valor de vengado, que es lo que vamos a tratar de hacer en este momento. Hay una mala educación respecto a cómo se usa el valor de vengado y de ahí el mal uso en la mayoría de los casos. Y vamos a platicar primero para entendernos un poquito cómo funciona todo esto. Comentaba con Luis, no sé si todos los que están presentes ya saben, ya conocen la herramienta, la han usado, o si hay alguien que no la ha usado o tiene el conocimiento muy insípido todavía al respecto, voy a tener que empezar con un resumen muy rápido sobre el tema, un tema de valor de vengado como curso, podríamos estar hablando aquí durante 40, 60 horas. Entonces voy a reducirlo lo más que se pueda para poder partir de una base común para todos y de ahí exponer precisamente cuáles son los casos del por qué no está funcionando y qué es lo que hay que hacer al respecto para que esto funcione. Bueno, esto lo han podido ver, semejante, vamos a hablar de los antecedentes. Lo que se conoce realmente o se debe nombrar como presupuesto o curva presupuestal, que termina siendo lo mismo,
Es lo que vemos en la gráfica como una curva S, también se conoce, es una curva incremental en X e incremental en Y, nunca se regresa, ¿sí? Los cuadritos que pueden ver ahí bajo la curva, lo que se conocen como cuentas de control, imaginen que cada cuadrito, a partir de donde dice hoy para atrás, cada cuadrito es un sueldo, la compra de un equipo, el pago de un servicio, el pago a un proveedor. Cada uno de esos cuadritos está pequeño porque ya está definido, mientras las cuentas que están hacia adelante, que todavía no están gastadas, e inclusive más adelante podrían ser más allá de 6 meses, hablamos de un presupuesto todavía sin asignar a nivel de paquete de trabajo. Sí en lo general, sí dentro del plan, pero no exactamente asignado ya para un costo específico. Pues bueno, esta curva que vemos aquí es lo que se conoce o se debe de conocer realmente como presupuesto. Muchos hablamos, y lo hago también yo, de manera común, este proyecto tiene un presupuesto de 1 millón de pesos, por ejemplo. Es un mal concepto hablar de esa manera, sin embargo estamos acostumbrados. Este proyecto tiene un costo autorizado o un costo estimado de 1 millón de pesos, porque el presupuesto en realidad es una curva que me indica cómo voy a gastar el dinero durante el tiempo que duró el proyecto. Puede ser mucho al principio, poco al final, mucho al final, cada mes de manera prorrateada el mismo costo. Entonces forma una gráfica o una curva de manera distinta para cada caso. Aún así el proyecto cueste 1 millón de pesos. La forma en que lo gastan es lo que da imagen a esta curva precisamente. Y digo que es incremental en X y es incremental en Y porque los días pasan uno tras otro y mañana es mañana y mañana no es ayer. Entonces los días avanzan de manera incremental y lo gastado o el costo, lo que vale el trabajo o lo que gastamos también es de manera incremental. Hoy gasto 100 pesos en una compra de un equipo, mañana no desgasto 100 pesos, ¿sí? Que no es lo mismo que ahorrar o gastar menos, de acuerdo a lo que vamos a estar revisando ahorita, sino simplemente los costos se van incorporando o incrementando durante el avance del proyecto. Entonces, la X y la Y avanzan, por eso le conoce como una curva incremental o curva S por la forma que tiene. ¿Cómo se forma? Ok, la manera, en la teoría, de más fácil de entenderlo, es partiendo de la WS o EDT, considerando todos los entregables en el proyecto, los componentes, si es necesario bajarlos inclusive a nivel de paquete de trabajo o de actividad, si llega a ser el caso. Y lo que vamos a determinar, dice en la segunda columna, es el costo para cada uno de esos paquetes de trabajo o cada uno de esos entregables. Y así podemos agregar que, por ejemplo, el 1.1 y el 1.2 son 400 y 250, entre los dos suman 650, que es el valor de uno. Pero ¿cómo se van a gastar? Es una gráfica muy parecida a la gráfica Gantt de tiempo, pero lo que me indica no es cuándo se realizan las actividades correspondientes, sino cuándo se va a gastar esa cantidad de dinero. Los 400 pesos se van a gastar en este caso, como está indicado ahí, durante el mes 1 y parte del mes 2. Aunque el trabajo, si es un anticipo, se haga durante el mes 3 o se haga al mismo tiempo si es compra de materiales, ¿sí? O como en el caso número 2.1, los 700 pesos que pudieron haberse trabajado durante el mes 1, pero se van a pagar, porque es eso que se quedó con las empresas o con el proveedor, que se van a pagar durante el mes 2 y mes 3. Entonces, es muy parecido a la gráfica de tiempo, pero esto implica cuándo se gasta el dinero. Se desglosa por periodos, en este caso estamos hablando de meses, pudieran ser quincenas, pudieran ser diarios, etcétera, para lograr lo que son los acumulados o totales parciales por cada periodo en la penúltima columna, 262.50, 837.50 para la segunda, etcétera. Y después los totales acumulados, que es lo que llevo durante ese periodo más la suma de los periodos anteriores. El primer mes es igual, el segundo mes llevo 1100, porque llevo acumulado 837.50 más los 262.50 de los periodos anteriores, hasta llegar a 2.450, que es el total del costo del proyecto. Esos números, precisamente del último renglón, son los que se grafican contra el tiempo, ¿sí? Tiempo contra el gasto, y formamos esa curva S. Esto en la teoría es lo que se presenta. ¿De dónde viene el sistema de valor de vengado? El sistema de valor de vengado, Earned Value System, Earned Value Management, proviene originalmente de algo que se llama Sistema de Control Integrado Tiempo y Costo, o Control Schedule Control System, perdón, Cost Schedule Control System, desarrollado en Estados Unidos por el Departamento de Defensa. Lo que ellos buscaban, porque tenían problemas, imagínense que tenía contratado el Departamento de Defensa con un proveedor la creación o el desarrollo de un tanque. El proveedor tenía que desarrollar ese tanque para entregarlo durante 8 meses, y durante ese tiempo lo estaba trabajando, pero el acuerdo que tenía con el gobierno era, bueno, cuesta tanto, pues págamelo entre 8 nada más,
o págame un anticipo para los materiales y después págame el trabajo, o págame la mitad y al final no había una relación muy directa entre el trabajo que se estaba realizando contra los pagos que se estaban haciendo de ese tanque. Precisamente por estas razones que el gobierno de Estados Unidos, en particular el Departamento de Defensa, desarrolló este sistema de control integrado de tiempo y costo para integrar un sistema de ejecución de tiempo contra presupuesto, contra los pagos. Porque antes se dificultaba mucho la verificación del cumplimiento de lo que se estaba haciendo y teníamos que tener una medición o querían buscar una medición continua de los logros contra un plan detallado de ejecución. Es decir, cómo vamos trabajando y lo que voy realmente haciendo en el proyecto. ¿Qué busca este sistema? Es una predicción objetivo de resultados en tiempo y costo. No es de que yo creo que voy adelante, págame porque ya casi termino, sino pago contra resultados. El concepto de valor devengado del trabajo ejecutado se introdujo en los años 60 en Estados Unidos. Fue la base para un sistema de planeación y control integrado de tiempo y costo en proyectos. Comentaba, se llama Cost Schedule Control System originalmente. Es un conjunto de 35 criterios expedido por el Departamento de Defensa en diciembre de 1967. Actualmente me parece que ya son 42 criterios. Es una ley en Estados Unidos. Ustedes no pueden, usted ni nadie, pueden ser proveedores del gobierno de Estados Unidos si no cumplen con la entrega de resultados del proyecto de acuerdo al valor de vengado, al sistema de valor de vengado. Eso está por ley y eso lo tienen que hacer todos, no hay excepción. Se extendió la empresa privada, obviamente, como es el primer cliente de un gobierno, y en las empresas vieron que estaba funcionando, por lo tanto lo manejan como un sistema de medición del desempeño y las empresas privadas empiezan a pedirlo a otras empresas también. Y esto fue creciendo hasta que se conoció por todo el mundo. ¿De dónde parte? De una utilización de la estructura de desglose de trabajo, que es algo que comentaba pocas veces enseña y ahorita vamos a ver de qué se trata esto. ¿Cuáles son los objetivos que está buscando este sistema? Bueno, el análisis de valor de vengado, perdón, permítanme. Objetivos ahí. No sé si saltó una lámina. Ok, objetivo es controlar lo complejo mediante la división de las partes en partes más simples del proyecto. No importa si el proyecto es pequeño de un par de semanas o el proyecto es muy grande como la construcción de un cohete donde pueden intervenir 1,400 proveedores y 10,000 personas trabajando y de varias partes del mundo y varias monedas. La intención es que pueda controlar lo más complejo por la división de sus partes y esta es una de las primeras reglas que tenemos que aprender para el manejo de valor de vengado. Lo que también busca es facilitar la asignación de responsables, quién hace qué, quién es responsable de hacer qué y de qué se trata, para poder saber dónde están los problemas si es que los hay. ¿Sí? Bueno, no están apareciendo todos los puntos, pero se los comento. Y la intención con este sistema es hacer una comparación frecuente y sistemática de lo planeado contra los resultados reales. ¿Y a qué me refiero? Que si está bien implementado, ustedes podrían estar utilizando este sistema de medición del desempeño cada minuto del proyecto. No es necesario hacer cada semana o cada día la evaluación, sino es un sistema dinámico que continuamente está dando resultados y podría encontrar el resultado cada minuto del proyecto si está bien implementado. Obviamente necesito equipo de cómputo que me ayude, pero las tablas de Excel son más que suficientes para poder hacer eso. Y con esto voy a tener una apreciación objetiva de desviaciones en mi proyecto, tanto en tiempo como costo principalmente, pero pueden haber otros temas como calidad y riesgo y el manejo de los responsables dentro del proyecto. Ok, ¿de qué se trata el análisis de valor de vengado? ¿Cómo se forma esta curva y cómo funciona esta curva en principio? Tenemos una gráfica de tiempo y costo. Formamos, como había comentado anteriormente, con la tabla una curva, eh, que es la curva, también se le conoce como línea base presupuestal o curva de presupuestal, ¿sí? Que me indica cómo transcurre el tiempo y cómo se va gestando el dinero. De esta curva vamos a hacer siempre un corte al día de hoy. Si el proyecto es de 10 meses, puede ser el primer mes, el segundo mes, el noveno mes, no me importa. Cuando vaya a hacer el análisis, se hace siempre un corte al día de hoy, nunca a futuro. Y en el día de hoy, yo lo que puedo siempre determinar es qué es lo que está hecho. ¿Sí? El corte al día de hoy, en cruce con la línea base presupuestal, es lo que se conoce como valor planeado o plan value en inglés.
Y ustedes cuando hacen un proyecto y tienen un cronograma de lo que tienen que estar trabajando y lo que se tiene que estar gastando, el día de hoy yo puedo determinar lo que tendría que haber hecho y lo que tendría que haber gastado. Es lo que se conoce como valor planeado o plan value en inglés. El total de mi proyecto, lo máximo en el tiempo y en el costo, es lo que se conoce como presupuesto a la terminación, o en inglés budget at completion. ¿Ok? Y podemos estar generando al mismo tiempo que estamos trabajando una curva del costo real, del costo que estamos gastando en el proyecto. Una cosa es que en el proyecto yo haya planeado gastar un día 100 pesos y en realidad me gasté 120, por las razones que quieran. Yo pongo entonces una gráfica, voy añadiendo información y voy creando la gráfica con ese valor de 120. No necesito ajustar en mi plan los 100 que tenía anteriormente y poner ahora que fueron 120, porque eso es estarme mintiendo. Yo tengo un plan y tengo que ver cómo me comporto respecto a ese plan. Entonces, por un lado tengo los 100 pesos planeados, valor planeado, y por otro lado tengo los 110 pesos o 120 pesos que en realidad me gasté. Eso es lo que se llama costo actual o actual cost en inglés. También tenemos que estar haciendo una curva o una gráfica de resultados de lo que en realidad estoy haciendo, los productos terminados, los productos entregados, y con esto, de acuerdo a mi plan, lo que estos productos valen. Si yo quedé de hacer una caja y yo planeé que esa caja iba a costar 100 pesos, entonces el valor planeado de una caja terminada es de 100 pesos. Aunque me haya costado 120 o me haya costado 90 pesos, el proyecto dice que se planeó que el valor de la caja era de 100 pesos. ¿Sí? Entonces, tengo aquí tres variables principales, o cuatro de las que estamos ya comentando. Una cosa es el valor planeado, que es lo que dice mis planes. Otra cosa es el costo actual, lo que en realidad gasté. Otra cosa es el valor de vengado, lo que vale lo que he hecho de acuerdo a mis planes. Eso es lo que se conoce como valor de vengado o earn value. Y tengo también un dato que es el presupuesto del proyecto. Obviamente también tengo la duración del proyecto. La diferencia, o bueno, el valor de vengado, comento, se llama ahí, dice la gráfica, valor de vengado, earn value. Está también las siglas en español y entre paréntesis en inglés. Y costo actual, actual cost. La diferencia que hay entre lo que he hecho y lo que dije que iba a hacer es lo que se conoce como la variación del cronograma. ¿Sí? Y la razón que hay entre esas dos curvas, el valor de vengado dividido entre el valor planeado, es lo que se conoce como el índice del cronograma. Si yo lo que he hecho es lo mismo que planeé, significa que la división de x entre x me va a dar 1. Entonces, 1 es el índice que es más correcto y que dice que voy de acuerdo a planes. Cuando es menor que 1, significa, en la división, que lo que he hecho, valor de vengado, es menor que lo que había planeado. Entonces, una división donde el número que está arriba es menor, me da un número por debajo de 1. La diferencia que hay entre lo que he hecho y lo que he gastado es lo que se conoce como variación del costo. ¿Sí? Y la división entre lo que he hecho y lo que he gastado es lo que se conoce como índice del desempeño del costo. ¿Ok? Yo pudiera, si ven esta gráfica que estamos teniendo ahorita en pantalla, el valor de vengado y el costo del proyecto lo tengo al corte el día de hoy porque no sé de manera real lo que voy a gastar o lo que voy a hacer el día de mañana. Tengo una proyección que es en mis planes, pero la realidad no lo sé hasta que no lo haya hecho. Por eso el corte al día de hoy corta las gráficas de costo y valor de vengado. Pero de acuerdo a ese comportamiento de cómo he trabajado en el proyecto, ese comportamiento se puede extender hacia el futuro y hacer una suposición de en dónde voy a acabar. Valor de vengado, de alguna manera tengo que cerrarlo hacia la línea base presupuestal porque es lo que tengo que terminar haciendo en el proyecto. Por eso es que esa curva se cierra hacia el proyecto. Pero esa curva se hace más o menos paralela y se extrapone el costo, y en este caso me está indicando que el costo del proyecto va a ser mayor por esta gráfica. En otros casos puede ser menor, puede ser equivalente, puede ser igual. ¿Sí? Lo que extiende el costo a futuro es lo que se llama estimado a la conclusión o estimate at conclusion, que hay una fórmula para determinar qué es eso, y la diferencia de lo que hemos gastado ahorita, de lo que vamos a terminar gastando al final, es lo que es estimate
estimate to conclusion, lo estimado para terminar. Al final tenemos B a C, que es variación del costo del proyecto al final. Y estas son las definiciones de las que hemos estado hablando y qué significan, vamos, a qué corresponden. El presupuesto de la conclusión es el presupuesto del proyecto, budget a completion. Valor planeado es el corte de la gráfica al día de hoy, lo que yo planeé al día de hoy que tenía que haber hecho y haber gastado. El costo actual es lo que en realidad he gastado, el valor de vengado es lo que en realidad he hecho, los resultados reales del proyecto. La variación del costo, la diferencia entre valor planeado y costo real realizado, la variación del cronograma, diferencia entre valor planeado y presupuesto, etcétera. Y tenemos algunas más hasta el final, hasta llegar a la variación y la conclusión. Aquí ocurren algunas fórmulas interesantes por la gráfica, y es que la variación del costo, como comentábamos, es valor de vengado menos costo actual. Variación del cronograma es valor de vengado menos valor planeado. Si se dan cuenta, las fórmulas no pasan de ser sumas, restas o divisiones. No hay logaritmos, no hay ecuaciones diferenciales, no hay nada raro. El sistema de valor de vengado es muy sencillo en cuanto a fórmulas y en cuanto a evaluaciones, ¿sí? Aquí el problema existe. Voy a comentar una frase que me hicieron saber hace mucho tiempo en la universidad. En inglés significa trash input, trash output. La fórmula aleatoria puede ser muy buena y puede ser completamente correcta, pero si esa fórmula es alimentada con información incorrecta, basura, lo que voy a obtener es basura también. Y ese es el problema que hay precisamente respecto al uso de valor de vengado en los proyectos. Vamos a analizar varios casos para ver precisamente cómo es este comportamiento. Aquí es un ejercicio teórico, también que me explica rápidamente cómo se gestiona el valor de vengado. Dicen, oye, si tú en tu proyecto lo que tienes planeado al día de hoy es un gasto, ¿sí? De 1,100 pesos, dólares, lo que quieran, de 1,100, y el avance, valor de vengado, lo que llevo hecho en realidad es de 1,000 pesos, o sea, llevo hecho 100 pesos menos de lo que estaba planeado, y para hacer esos 1,000 pesos o ese producto me he gastado 1,200 pesos o 1,200 dólares, he gastado 200 más, y el presupuesto total de mi proyecto era de 3,000. Esa información, esos 4 datos, añadiendo el día de hoy, en cualquier momento del día, de cualquier proyecto, los podrían tener ustedes. Tengo el valor planeado porque se supone que tengo un plan que hice del proyecto. En cualquier momento debería saber qué es lo que mi plan dice que hasta el día de hoy, o mañana, o pasado mañana, debía haber gastado, o debía haber hecho. El avance corresponde a la información que me entregan del proyecto respecto de lo que ya está hecho, de lo que voy a evaluar, cuánto llevan de avance en el levantamiento de un muro, en el aplanado de una calle, en la puesta de cristales. O sea, me dicen cuánto llevan de avance en el proyecto y eso es lo que yo estoy acumulando ahí, estoy obteniendo como número. ¿Cuál es el avance del proyecto? Tengo el costo real, que de alguna manera tendría que tener mis finanzas o pedirle al área de contabilidad que me diga cuánto dinero han gastado hasta el día de hoy, cuánto se ha pagado, qué se ha comprado, qué servicios se han pagado, y hacer una suma y cuál es el total de los gastos al día de hoy, desde inició el proyecto al día de hoy. Pues es información que puedo obtener, y claro que sé el presupuesto del proyecto desde que inició el proyecto, el presupuesto autorizado. Y claro, y es obvio que sé cuál es el día de hoy. De repente me pierdo yo, pero hoy es miércoles. Pero estamos bien. Ok, las fórmulas que me dicen. Con estos datos, como ejemplo, así de sencillos, la desviación del cronograma sería esa diferencia, y me está diciendo que el valor de vengado menos el valor planeado es igual a -100. Por ser negativo, me está diciendo que en el valor del cronograma voy atrasado. Si fuera positivo, iría adelantado. El índice de comportamiento del cronograma es de 0,91. ¿Qué significa el 0,91 hablando de cronograma? Hagan de cuenta que ustedes van manejando un auto a 100 kilómetros por hora, porque el plan dice tienen que manejar a 100 kilómetros por hora para llegar del punto A al punto B, pero en realidad ustedes están manejando a 90 kilómetros, en este caso 91 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué va a pasar? Del punto A al punto B, que debía manejar a 100 kilómetros por hora para llegar, en realidad voy a tardar más tiempo de lo planeado porque voy más lento. El tiempo no lo estoy aprovechando. La desviación del costo es la diferencia entre valor de vengado y costo actual, que en este caso es de 200. ¿Qué significa? Yo he gastado o he invertido 1,200 y lo que he hecho como resultado nada más vale 1,000. En el camino le he perdido 200 pesos porque no estoy haciendo las cosas como se debe.
El índice de comportamiento del costo como división me está dando valor de vengado entre costo actual 0.83. ¿Qué significa ese 0.83? Que por cada peso que le invierto al proyecto, lo estoy utilizando como si fueran 83 centavos. En algún lado estoy perdiendo 17 centavos. Estoy haciendo un mal trabajo o uso del dinero. ¿Sí? Por la razón que quieran. Porque tengo basura, porque desperdicio el tiempo, porque me roban, porque se pierden materiales. Las causas pueden ser muchas, pero como resultado final, en el proyecto, cada peso que se le invierte se usa como si fueran 83 centavos. Se están perdiendo 17 centavos en el proyecto. Ese es el cálculo muy sencillo y muchas veces la teoría hasta aquí queda. ¿Ok? Les voy a enseñar cómo construir una línea de base presupuestal de una manera más sencilla que lo que dice la teoría o cómo se expone. Es una tabla de Excel donde yo tengo, o pueden hacerlo ustedes, yo lo hago mucho para mi vida normal, como persona, me sirve para manejar el presupuesto anual. Y lo que tengo en una primera columna es la fecha. Tengo una columna aquí, no aparece, en la cual puedo poner de qué se trata. Por ejemplo, bueno, tengo aquí que hay un costo inicial o una operación de 45,237 y lo estoy manejando como ingreso. Imagínense que esa es la cantidad de dinero con el que empiezo en el proyecto, ¿sí? O empiezo mi año. Y el 5 de junio tengo un gasto de 13,800 porque pagué la renta, porque pagué un sueldo, porque compré un equipo, por la razón que quieran. Puedo tener una columna que me indica en qué estoy gastando ese dinero o de dónde ingresa ese dinero. En este caso es negativo porque es un gasto, 13,800. Esa es la operación. Como es negativo, en ingresos aparece cero y en egresos aparece 13,800. Lo convertí a positivo. La suma de mis ingresos hasta ese momento son los 13,000 pesos más lo que había antes en la columna E. Siguen siendo 45,237 pesos. No ha habido ingresos adicionales. Pero en la suma de los egresos, originalmente tenía cero con un ingreso inicial, pues, o con un monto inicial, y en la segunda columna me dice que ya tengo un egreso de 13,800 pesos, que estoy manejándolo en positivo para las gráficas. ¿Ok? Esto se sigue repitiendo durante todo el año. Entonces, el 5 de junio tengo un gasto adicional de 30,000 pesos, el 6 de junio aparece en positivo, hay un ingreso de 40,000 pesos al proyecto, o si es personal, es un sueldo o un pago por un servicio, ¿sí? Y esa tabla se sigue descomponiendo y se sigue realizando durante toda la evolución del proyecto como parte de mi plan, ya sea personal o de proyecto. Cuando yo lo que hago es graficar de estos datos, la fecha y los ingresos. Por cierto, aquí aparecen los egresos y los ingresos también. Me aparece una curva de este tipo. La curva con el color más oscuro pertenece precisamente a la curva presupuestal. En realidad nunca es continua como la vimos en la teoría. ¿Por qué? Porque no estamos gastando por centavitos según transcurre el tiempo, sino de repente hay un golpe de 30 pesos, después pasan horas o días o minutos en los que no se gasta nada, y después hay otro gasto de 1,000 pesos, y después sigue. Entonces, en realidad es una curva escalonada. Esa curva que está ahí oscura me está mostrando precisamente el presupuesto como está definido para mi proyecto o para toda mi vida personal. Comentaba que esto lo utilizo para un año, para gestionar mi presupuesto y manejo de ingresos y egresos durante un año. Y la curva que está por encima, más clara, es la de ingresos. Es lo que se conoce como, bueno, es la curva de ingresos o flujo, ¿sí? Y lo que se conoce como conciliación del financiamiento es verificar que los ingresos nunca estén por debajo de los egresos. Es decir, yo puedo añadirle a esta gráfica, perdón, a esta tabla que está aquí, una columna más que diga la diferencia entre suma de ingresos y la diferencia entre suma de egresos me debe dar siempre un número positivo. Siempre hay dinero para gastar. El día en que no haya dinero para gastar, te voy a tener números negativos. Eso no debe existir en un proyecto o en su vida personal, ¿sí? Cuando existe eso, estas dos curvas se cruzan, o la curva clara, atraviesa y se va por debajo de la curva oscura. Lograr hacer eso, lograr hacer que esta curva esté por encima, significa mover los gastos o mover los ingresos en tiempos, ¿sí? Ya sea negociando con proveedores, negociando con clientes, negociando con el personal para que paguen antes o para que yo pague después, o para que tenga financiamiento, para lograr que siempre esté la curva suave, la curva de ingresos por arriba de la curva de egresos. ¿Okay? Nos vamos a enfocar en la curva de egresos, que es lo que se conoce como presupuesto. ¿Dudas aquí? ¿Sí quedó claro en términos generales lo que es la teoría de valor de vengado? Yo sí.
sin problema. Ok. Muy claro, muchas gracias. Ok, Excel me permite suavizar esas curvas, ¿eh? Tiene por ahí una fórmula de splines que lo que más es dar esas dos curvas que están ahí, que me dice más o menos cómo es el comportamiento de esos ingresos y egresos del proyecto. Ok, primer problema, ¿por qué esto no funciona y qué tenemos que hacer al respecto? Caso 1, imagínense dos equipos de trabajo, bueno, uno muy bueno y otro no tan bueno. Yo tengo mi proyecto en el cual tengo que construir una carretera entre el punto A y el punto C, dos ciudades, las que quieran. 100 kilómetros de construcción de carretera. Pero esa carretera debe de pasar también por el punto C, que es un poblado intermedio. ¿Sí? Entonces tengo que construir una carretera de A a B y de B a C. Aquí está en línea recta. Si estuviera hablando de un mapa, pues está haciendo sus curvas, y si hablo de topografía, pues se ve también la XY. Sí, es una gráfica esquemática que me dice, tengo que construir una carretera del punto A al punto B y del punto B al punto C. Ese proyecto es de 100 kilómetros, está para desarrollarse en 14 meses, según el plan, y me voy a gastar 100 millones de pesos. ¿Sí? Son números que pongo aleatorios, pero también fáciles para hacer sumas y restas. Esto queda claro, ¿ok? Es una base muy sencilla. Por razones del proyecto me dicen, ¿sabes qué? 14 meses es mucho. Necesito que lo hagas en menos tiempo. Entonces yo lo que decido, vamos con la primera gráfica que está arriba, es que ese proyecto de 100 kilómetros para realizarse en 14 meses y con un costo de 100 millones, hago una propuesta de modificación y voy a poner dos equipos de trabajo a trabajar de manera simultánea. Tengo un equipo trabajando en la carretera del tramo A al tramo B, que son 60 kilómetros, y otro equipo trabajando del tramo B al tramo C, que son 40 kilómetros. El primer tramo, que es más largo, se va a desarrollar en 8 meses, y el segundo tramo, que es más corto, se va a desarrollar en 6 meses. Se van a hacer de manera simultánea. Por lo tanto, ¿cuánto dura ahora este proyecto? En vez de 14 meses, como lo estoy haciendo de manera simultánea, en los 6 primeros meses termina el tramo B a C, pero no ha terminado el tramo A a B. Entonces, hasta que terminan y pasan los 8 meses del tramo A, el tramo B también ya está terminado. Este proyecto ahora dura 8 meses. Y por hacer la justificación y todos los cambios, terminó costando el proyecto 110 y el cliente estuvo de acuerdo. ¿Ok? No hay problemas con este ajuste, el cliente estuvo de acuerdo, lo podemos hacer así. ¿Se ha hecho en otros proyectos? Yo creo que sí. Tenemos dos equipos de trabajo trabajando simultáneamente en el mismo proyecto, en dos tramos distintos o dos lugares distintos, o si es software en dos aplicaciones distintas, o si es un edificio en dos torres distintas, o si es que en este caso carretera, pues en dos tramos distintos. ¿Sí? Y vamos a hacer un corte de este proyecto al día de hoy, que son 4 meses. Vamos al tercer nivel que está aquí. Hoy, que son 4 meses y que han transcurrido 8 meses del proyecto, de acuerdo a mi plan, ¿dónde debería de estar? ¿Sí? De acuerdo al plan, en general, estoy hablando en general, ¿sí? De todo el proyecto, yo debería estar a los 8 meses en un trayecto de 100 kilómetros, pues estar a 50 kilómetros. Voy a suponer que todos los kilómetros se hacen en el mismo tiempo. ¿Okay? Voy a la mitad del trabajo, voy a 50 kilómetros. ¿Y cuánto debería haber gastado de 110? Pues voy a la mitad, tendría que haber gastado 55. ¿Sí? Pero en la realidad voy a ver qué es lo que está pasando y resulta ser que del tramo A solamente han, perdón, aquí está un, ok. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? En el segundo nivel me dice que lo que han hecho en el tramo AB solamente son 20 kilómetros de avance en 4 meses y se han gastado 33,000 o 33, pues. Mientras el equipo que está en el tramo B ha avanzado 30 kilómetros en 4 meses también y han gastado 22. Si ya hago el análisis de valor de vengado, como ahorita lo vimos en la teoría, el valor planeado, ¿sí? Porque estamos a la mitad del proyecto de 8 meses, estamos a 4 meses, y para una construcción de 100 kilómetros, pues la mitad es 50 kilómetros. Valor planeado, dice la tabla de abajo, debía ser de 50 kilómetros. Cada kilómetro
de acuerdo a mi proyecto, que son 100 kilómetros y que el proyecto vale 110, tiene un valor de 1.1 millón o 1 punto lo que sea. ¿Sí? Por lo tanto, el valor planeado de los 50 kilómetros equivalen a 55 en dinero, vamos. 50 kilómetros equivalen a 55 en moneda, porque el proyecto entero, que es de 100 kilómetros, equivale a 110 en moneda. Voy a la mitad. Sin embargo, la información que tengo ahí me dice cuál es el valor de vengado. Pues si uno ha hecho 20 y el otro ha hecho 30, ¿cuántos suman? 50. Por lo tanto, voy en 50 kilómetros de avance. ¿Y cuánto he gastado en eso? Pues uno ha gastado 33 y el otro ha gastado 22, siguen siendo 55. ¿Sí? El costo actual con esos números es 55 y el presupuesto sigue siendo 110. Los cálculos que me indican con esos números en este proyecto, que la variación del calendario es de cero, que la variación en el costo es de cero, que el índice de desempeño es de 1, voy bien, y que el índice de desempeño en calendario es 1, voy bien. ¿Es cierto? Esta información es completamente falsa. ¿Por qué? Porque el tramo A, que tenía que hacer en 8 meses 60 kilómetros, en realidad en 4 meses, que es la mitad, debió haber hecho 30 kilómetros y solamente ha hecho 20. Entonces, ¿por qué no aparece ese problema? Pues no aparece ese problema porque el tramo B a C, que debería haber hecho en 6 meses 20 kilómetros, ha ido más adelantado y ha adelantado esos 10 kilómetros que le faltan al tramo A. Entonces, digamos que de alguna manera el equipo que está trabajando del proyecto en el tramo del B a C ha hecho el trabajo adicional porque van mejor y van más rápido que los que están en el proyecto en el tramo A y B. Uno suple al otro, por lo tanto en el proyecto parecería que vamos bien. ¿Es cierto esto? No, porque cuando terminen de hacer el trabajo, el tramo B y C, que inclusive lo pueden hacer de manera adelantada, ¿sí? Los del tramo A y B van a seguir trabajando igual de lentos como lo están haciendo y no van a terminar en 8 meses porque han estado trabajando lentos. A lo mejor terminan en 9 meses. Y haciendo la evaluación para el proyecto completo no tengo acceso a esa información. ¿Cuál es la solución? Ok. El valor de vengado es un tema en el cual yo estoy, o un análisis, una técnica de análisis en la cual yo estoy incluyendo o estoy gestionando el alcance, que son los entregables, el tiempo, que es el cronograma, las finanzas, principalmente el tema de costos, a los interesados, que son los responsables de lo que hay que hacer en el proyecto, e inclusive tengo los riesgos, como las reservas que están incluidas en el presupuesto. Todas estas áreas de conocimiento o dominios las voy a estar incluyendo dentro del tema de valor de vengado. ¿De qué forma vamos a irnos con la primera parte? Por cierto, Luis, esto lo propuso, esto viene en el libro que comentaste ahí en LinkedIn de la asociación ASPM. Ujú. Esta parte sí viene explícita ahí, sí viene comentada, vamos, aunque no viene con un corolario que diga cómo se usa. Pues sí. Pero bueno, es a lo que vamos precisamente. ¿Okay? ¿Cómo se integra realmente o cómo funciona la teoría realmente? Yo lo que tengo que hacer es integrar la EDT, que son los entregables. Lo voy a integrar con las personas responsables. Por un lado tengo un organigrama y por otro lado tengo una EDT. En este caso tengo una EDT que dice arriba una planta termoeléctrica que se divide en turbogenerador, generador de vacío y otras cosas que no se ven. El turbogenerador se divide en sistema de turbogenerador, el sistema de condensador y la torre de enfriamiento y a lo mejor en otras cosas aquí no se ve. ¿Okay? Me estoy yendo con una parte de la EDT. Esto no debería ser problema para ninguno. El proyecto lo estoy desglosando en sus componentes hasta llegar precisamente a los paquetes de trabajo, a los entregables finales. Estoy hablando aquí del condensador, las conexiones del condensador y el sistema de vacío en la parte final de la gráfica. Por otro lado, ¿cómo lo integro con la gente? Pues tengo un organigrama o tengo las personas en el último nivel que están laborando en el proyecto y lo que tengo es el jefe de calderas, el superintendente de construcción, el jefe de turbinas y el jefe de cuadrillas, ¿sí? Entre esos dos, que por cierto, todos los paquetes de trabajo o todos esos entregables que están en el último nivel los pueden poner en una tabla de Excel en la parte superior y en la columna, en la primera columna lo que puedo hacer es poner el nombre de las personas o el puesto de las personas que corresponden, que están laborando en el proyecto y lo que hago es un cruce, ¿sí?
para obtener lo que se llaman cuentas de control. ¿Qué significan esas cuentas de control? Existe la cuenta de control del cruce entre el condensador y el jefe de cuadrillas. ¿Por qué? Porque el jefe de cuadrillas trabaja en el condensador y tiene un dinero asignado él en materiales, en equipo, en sueldo, en lo que sea, para trabajar solamente el condensador. ¿Sí? Así también el jefe de turbinas trabaja en el condensador también, y por eso hay una cuenta de control que le pertenece también al condensador. En el condensador hay 3 personas trabajando según esta gráfica. ¿Sí? La 1, la 2 y la cuarta, la cuarta persona que está ahí. La tercera no labora en el condensador. Si yo sumo las cuentas de control, permítanme, aquí tengo un contador, me parece. Si yo sumo esta cuenta de control, esta cuenta de control y esta cuenta de control, lo que obtengo, y las que pudieran estar más adelante, lo que obtengo es todo el dinero asignado a esa persona para su trabajo en el proyecto, en todas las cosas que tiene que hacer. Si yo lo que hago es sumar para este proyecto esta cuenta de control, esta cuenta de control y esta cuenta de control, más las que pudieran estar abajo, lo que tengo es todo el dinero asignado para construir el condensador. ¿Okay? Y obviamente en zonas como esta, donde la cuadrícula no asigna nada a nadie, significa que no hay dinero ni para este entregable, ¿sí? Ni para esta persona. Digamos que esa es la estructura más pequeña que se debe de analizar, se puede analizar en un proyecto. No tiene caso analizar lo que se gastó hace un minuto o hace 3 horas, o lo que gastó la mitad de una persona haciendo la mitad del día de hoy, sino lo que gasta una persona para hacer algo de los entregables del proyecto. ¿Okay? Entonces nos vamos a la parte mínima para entender la teoría, y de ahí podemos crecer hacia arriba. ¿Dudas con esta estructura? ¿No? Ok, vamos para adelante entonces. Una de esas cuentas de control que acabamos de encontrar, ¿cómo se distribuye en el tiempo, en el cronograma? Acuérdense que tenemos una cuenta de control que es el tiempo o el dinero que se gasta para hacer un condensador durante cierto tiempo. ¿Sí? Durante el tiempo que se desarrolla ese condensador o ese entregable, esta cuenta de control funciona o se puede ver de esta manera. Empieza a finales de marzo y termina a principios de mayo. O sea, a principios de marzo se empieza a crear el condensador o cualquier entregable, y cerca de mediados de mayo termina de construirse. Esa cuenta de control de esa persona está ahí, o la suma de varias también, pero vamos a hablar de esa cuenta de control de esa persona. Se distribuye en el tiempo. ¿Cómo se genera un presupuesto de esa cuenta de control? Pues muy sencillo, ya lo vimos. Lo que se gasta durante marzo, lo que se gasta durante abril, lo que se gasta durante de mayo. Tenemos 3 valores, y lo que hago es partir de cero. A finales de marzo obtengo lo que me marca la barra, y a finales de abril tengo lo que tengo en abril más lo de marzo, por eso está por encima de la barra en este punto. ¿Sí? En este punto. Entonces, aunque termine yo a mediados de mayo, mi evaluación es por periodos, ya sea marzo, abril, mayo, por meses o por quincenas o por días, como lo hayan ustedes estructurado. El caso es que para finales de mayo, ¿cuánto he gastado? Pues la suma de marzo más abril más de mayo, por eso llevo este punto que está aquí arriba. ¿Sí? Entonces tengo una curva S muy sencilla solamente para este entregable, perdón, ni siquiera entregable, solamente para esta cuenta de control. Yo puedo agrupar varias cuentas de control, ya sea por entregable o ya sea por persona. Entonces tengo la cuenta de control 1, la cuenta de control 2, la cuenta de control 3, la cuenta de control 4, la cuenta de control 5, que se distribuyen en el tiempo, y finalmente lo que tengo ahí son los acumulados para de todas las cuentas de control para cada uno de los meses, ¿sí? Los montos mensuales y los costos acumulados. Por lo tanto, puedo efectivamente hacer una curva presupuestal para un entregable del proyecto, el que sea. No solamente todo el proyecto, para cualquier entregable del proyecto.
Y también pudiera crear una curva presupuestal para cualquier persona del proyecto o cualquier grupo de personas, ¿sí? O cualquier grupo de entregables. Entonces, esto que me está diciendo en la teoría es que el valor de vengado no solamente lo puedo aplicar a todo el proyecto, lo puedo aplicar a un solo entregable, a una sola persona, a un departamento, a un entregable mayor compuesto por varios entregables, ¿sí? Y obviamente a todo el proyecto que compone todo. Pero ¿cómo es todo el proyecto que compone todo? Es la agregación de todos los presupuestos que están por debajo de él y todos los análisis que están por debajo. No se hace de manera general. ¿Por qué? Porque acabo de comentar qué es lo que pasó con el caso del proyecto de la carretera, ¿sí? Que un grupo de trabajo puede ir adelantado, otro grupo puede ir atrasado, y si yo hago el análisis como proyecto de manera completa, uno tapa al otro y parece que todo va bien, cuando en realidad tenemos dos problemas que resolver ahí. ¿A qué me refiero con dos problemas? Bueno, esto ya lo comentamos. Oye, don Marcos, Sí, ¿puedo hacerte una pregunta ahí? sí, claro. Entonces es conveniente que hagamos, digamos, diferentes curvas, aunque todas se integren en un total para detectar realmente desviaciones particulares, ¿o cómo ves tú? Esa es la conclusión. Y ese es exactamente lo que se tiene que hacer. No hay excepción. Y por eso voy a hablar de los casos precisamente que todos se resuelven de la misma manera. Ok, Esta gráfica lo que gracias. me está diciendo, si se dan cuenta, en la primera línea tengo como se había presentado el proyecto originalmente, separado en los dos tramos. La segunda parte, la parte en el medio, ¿sí? Aquí, estoy indicando cómo está el proyecto y como dijimos en la primera tabla que el análisis era correcto. Ahora voy a hacer el análisis por separado. Voy a hacer el análisis de valor de vengado del tramo A, B, y el análisis de valor de vengado del tramo B, C, no de todo el proyecto. El tramo A, B me está diciendo que el valor planeado es de 30 kilómetros, porque voy a la mitad del tiempo, originalmente eran 60, tendría que tener 30, ¿sí? Tiene un costo de 33. Acuérdense que cada kilómetro vale 1.1. Y el valor de vengado me está diciendo que es de 20 kilómetros, es lo que he hecho en realidad. El valor de vengado es de 22, ¿sí? El costo actual es de 33 y eso lo sabíamos desde la gráfica anterior y el presupuesto sigue siendo de 66 solamente para el tramo AB, ¿sí? No los 110 del proyecto completo, sino solamente para ese tramo. Por lo tanto, ¿qué me están dando el análisis de esos números para el tramo AB? Me dice que el schedule variance o la variación del calendario es de -11, que por ser negativo me está diciendo van atrasados. La variación del costo es de -11. ¿Qué me está diciendo? Están gastando de más. Y eso lo puedo ver también con los índices de desempeño. El índice de desempeño del costo es de 0.7. ¿Qué significa? Que por cada peso están gastándolo como si fueran 70 centavos. Están desperdiciando 30 centavos. ¿Sí? Y el índice de desempeño del calendario es de 0.7. ¿Qué significa? En vez de ir a la velocidad de 100, voy a la velocidad de 70 kilómetros por hora. Van lentos. Al haberlo hecho separado, me está diciendo que la gente o la parte del proyecto de A a B van muy mal. Están gastando de más, van atrasados y van a terminar tarde. Mientras que el proyecto BC, ¿qué me está diciendo? Pues que la variación del calendario es de 3.7, van hechos la madre, perdón, por el francés, o sea, van muy rápido. Perdón, no es 3.7, es 1.7. Que no, perdón, esa es variación del calendario, es de 3.7, está bien. Hagan de cuenta, déjenme convertirlo en tiempo, porque está aquí en dinero, por cierto. La variación de schedule variance, que semanas, que dice que es de 3.7 y es dinero, 3.7, ustedes hacen 100 kilómetros en 8 meses, corresponde más o menos a hacer 12, voy a un número muy general, 12 kilómetros por mes, ¿sí? Y el costo de cada kilómetro es de 1.1, por lo tanto, serían 11.3, vamos a ponerle 11.3 millones por cada mes, lo que me voy a estar gastando. Si llevo 1.3, significa que llevo un adelanto de la tercera parte de lo que tienen que hacer. O sea, esos que están haciendo su proyecto de BAC en 4 meses llevan casi un mes de adelanto en su trabajo. ¿Ya?
En otro tema veríamos cómo convertir esto. Pero bueno, ¿qué me están diciendo los números entonces para el tramo B y C? Que van en calendario, van adelantado, en costo es positivo, llevan 11, llevan ahorros. Su índice de desempeño en costo es de 1.13. ¿Qué significa? Que por cada peso que le meto, le sacan 1.13, le sacan 13 centavos de más. Y en el índice de desempeño en cronograma me está diciendo que ellos están por cada hora sacándole media hora más. O sea, van muy rápido. ¿Por qué dije hace rato que tengo dos problemas a resolver y no uno? Porque tengo que ver qué hago, qué diablos hago con A y B para ponerlos en orden, ¿sí? Porque me están atrasando el proyecto. Entonces tengo que atender ese problema en el grupo o en el equipo que está en AB, haciendo el proyecto, la parte de AB, pero tengo que ver qué es lo que están haciendo en BC también porque, caramba, ¿por qué van tan bien? Si puedo averiguar la razón por la cual van muy rápido, van ahorrando dinero y van haciendo, los resultados van sacándolos uno tras de otro, pues si sé la razón, quiero aplicarle lo que me resta del proyecto. No simplemente decir, qué buenos son, sigamos trabajando. No, qué buenos son. ¿Qué hiciste? Quiero que lo hagan todos los demás. ¿Sí? Si se dan cuenta, el hacer el análisis por separado de los dos tramos me da esta información que no tenía con el análisis del proyecto. El análisis del proyecto entero me decía, todo va bien, sigue trabajando. El análisis por separado me está diciendo, este tramo AB está con muchos problemas. El tramo B y C está muy bien. Averíguate qué están haciendo bien para que lo hagan todos los demás. Y del tramo AB, averíguate qué está haciendo para que lo resuelvas. Porque tarde o temprano se te va a causar problemas. ¿Cuál fue la solución entonces para este problema? Hacer el análisis por separado de A, B y de BC por separado el análisis de los dos tramos. Vamos a decir que en la EDT, mi proyecto que era de 100 kilómetros, la primera división era el tramo AB y el tramo BC. Los hago por separado los análisis, no para todo el proyecto. Otro caso que se puede dar, estoy trabajando en el mismo proyecto, pero en dos regiones diferentes y va a ser el mismo grupo de trabajo. ¿Sí? Primero hacen el tramo AB y el mismo equipo o el mismo grupo va a hacer después el tramo BC. Aquí no son, como el caso anterior, dos grupos de trabajo, es el mismo grupo de trabajo, pero primero hacen uno y después hacen el otro. ¿Sí? Pero ¿qué resulta? Que la zona AB o el tramo AB es de montañas y pantanos, mientras que el tramo BC es de llanura. Si eso yo no lo previne en los tiempos de trabajo de mi proyecto, ¿sí? ¿Qué significa? Que muy probablemente en el tramo AB ese equipo de trabajo tiene retrasos por lo difícil que es la región en la que están trabajando. Es válido que cuando yo haga un análisis de valor de vengado a todo el proyecto, cuando van a la mitad del tramo AB y diga, van mal, aplíquese, van mal y vamos a seguir peor todo lo demás, como si el tramo BC fuera igual de malo la región que el tramo AB. Eso es falso. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? El trabajar en regiones distintas o en lugares distintos me dice, tienes que hacer el análisis del tramo AB y el tramo BC por separado. ¿Sí? No puedes hacerlo de todo el proyecto. Caso 3. Bueno, separadas, un punto intermedio. Ok. Dos regiones semejantes, dos grupos de trabajo, parecido al primer caso. Van a hacer el trabajo AB y después hacen el trabajo B y C, pero lo va a hacer otro equipo de trabajo. ¿Sí? No es como el primer caso que eran simultáneos y no es como el segundo caso que era el mismo equipo de trabajo que hacía el primer tramo y después el segundo tramo. En este caso hay dos tramos también, pero el primer tramo lo hace un equipo de trabajo y el segundo tramo lo hace otro equipo de trabajo. Si yo empiezo a evaluar el análisis de vengado de todo el proyecto como proyecto y solamente voy viendo los avances del primer tramo porque el segundo no lo han construido todavía y están las mismas condiciones que habíamos comentado en el primer caso que llevan atrasos, esos atrasos, como índice de desempeño, me van a proyectar cómo voy a trabajar hacia futuro en todo mi proyecto. La pregunta es, ¿y por qué el equipo AB trabaja mal y hace malas cosas? Cuando llegue otro grupo de personas a trabajar el tramo BC, ¿van a ser igual de malos que los primeros? Siendo otras personas. O sea, vamos a decirlo así de tonto,
Me van a evaluar a mí cómo trabajo y como trabajo mal, le van a echar la culpa a Luis para lo que va a hacer la próxima semana. Luis, ¿qué tiene que ver aquí? Evalúenme a mí en mi trabajo, evalúen al equipo A, B en lo que tienen que hacer, pero no proyecten esos resultados para lo que va a hacer el equipo que va a trabajar en B y C, porque es otro equipo, es otro grupo de personas. ¿Sí? Igual puede ser cuando están trabajando de manera simultánea, como lo dije en el primer caso. Los problemas de un grupo de trabajo no son los mismos problemas que tiene otro grupo de trabajo. No puedo decir que como estos trabajan mal, los otros también trabajan mal, o porque esos trabajan bien, los otros también trabajan bien. El análisis de vengado es por grupos de trabajo, o es por regiones, ¿sí? O es por lugares. Otro caso, imagínense un proyecto en el que tengo un centro de construcción de datos internacional, lo voy a hacer en Querétaro. El proyecto es grande, consta de la construcción de obra, ingeniería civil y arquitectura para los edificios, carretera y pasos y todo lo que hay que hacer para construir el acceso al sistema, vamos, al centro de datos. Pero el proyecto incluye también, además del desempeño de obra civil, una parte del proyecto es de electricidad y electrónica para todas las conexiones, instalación de equipo electrónico, ¿sí? Redes eléctricas, redes de enfriamiento, equipo de cómputo, desarrollo y uso de software. Pero para este proyecto, por alguna razón, tengo que hacer primero la construcción, por ejemplo, del lugar donde va a estar el centro de cómputo, adecuado de tal manera que después pueda poner sistema de aire acondicionado y sistema eléctrico para poner las computadoras. Si no lo puedo hacer simultáneo, no puedo estar poniendo ahí una computadora mientras están razonando el techo. O sea, primero hago una cosa y después hago la otra. Si yo evalúo por completo el proyecto, estoy diciendo que los problemas o los atrasos, si es el caso, que pueden tener para construir el edificio, es el mismo tipo de problemas y retrasos que van a tener los que van a estar desarrollando software e instalando equipo de cómputo. Y no es cierto. Son cosas distintas, completamente, es ingeniería distinta. Puede ser que los de construcción hayan tenido atrasos por alguna razón, pero los que están poniendo software es otra cosa. Ellos a lo mejor no tienen atrasos. No puedo evaluar el proyecto por unos y aplicarle el resultado a los demás también. Lo correcto es, hago el análisis de valor de vengado para la obra y los resultados solamente se proyectan para la terminación de obra. Y si no he hecho nada de electrónica y de sistemas y de instalación de equipo, no puedo hacer análisis de valor de vengado para ellos todavía. Y lo que está aquí no me afecta acá. Digo, me afecta si estos terminan tarde, pues ellos empiezan tarde también, pero el desempeño y la forma de trabajar de obra civil, arquitectura, no van a afectar el desempeño y la forma de trabajar del área de electrónica y TI. Tengo que hacer dos análisis de valor de vengado por separado, cada uno cuando estén trabajando y desarrollándose, no de manera completa. Otra vez, volvemos a mi WS, donde lo hago por partes o por componentes. Caso 5. Construcción de un complejo de almacenamiento y distribución de bienes, lo que se conoce como almacenamiento logística. ¿Sí? Liverpool tiene y quiere poner ahí afuera de la ciudad una zona que contrata muy grande de un terreno y quiere poner ahí varios almacenes y llegada y salida de camiones para movilización de bienes. ¿Okay? El proyecto es de 8 meses y se tiene contemplado después de, perdón la palabra si no existe, es basificación, en el primer mes, o sea, en el primer mes adecuo el terreno, pongo la cimentación y pongo la estructura y caminos para empezar a trabajar ahí. De los 8 meses utilizo el primer mes para eso. Mientras sigo avanzando un poco en la obra, el segundo y tercer mes están entregando los proveedores materiales que puedo almacenar en las mismas obras que estoy construyendo, pero que voy a utilizar para construir el resto de las instalaciones. ¿Ok? Pero resulta ser que los proveedores se entregan tarde o de manera incompleta en el mes o durante el mes 2 y mes 3. ¿Qué pasa si yo hago mi análisis de valor de vengado como proyecto completo a final del mes 2 o del mes 3? Pues voy a tener muchos problemas. Hay retrasos, no entregan los proveedores, tengo problemas, entregan mal, me falta equipo, me faltan cosas, no puedo avanzar en algunas cosillas por ahí porque no me han entregado material. Hay muchos problemas en el proyecto debido a proveedores. Pero resulta ser que a partir del mes 3, después, ya no tengo ningún proveedor, porque ya tengo todos los materiales en sitio y voy a trabajar al ritmo que mi gente sabe trabajar y trabajan muy bien. Pregunta, de nuevo, si yo hago análisis de valor de vengado respecto del proyecto completo al mes 2 o al mes 3 con toda la bola de problemas que tengo,
porque los proveedores me entregan tarde, ¿significa que cuando me entregan tarde los proveedores, mi equipo de trabajo también trabaja mal? Entonces, le entrega la primera parte, tiene problemas, me va a afectar seguramente en el tiempo de que yo empiece la segunda parte, pero a partir de que empiece la segunda parte, es otro análisis de devengado porque el desempeño de la gente que está construyendo las instalaciones no es lo mismo que la de los proveedores. De nuevo, volvemos al punto. Tengo que analizar proveedores por un lado, equipo de trabajo por otro lado. ¿Sí? Caso 6. También voy a desarrollar una carretera durante 10 meses, pero ¿qué creen que pasa? Durante el mes 2 y el mes 3 hay tormentas con zonas pantanosas, con deslave, con mucho lodo por todos lados. Inclusive hay días en los que llueve tanto que no puedes más que sacar al vigilante a ver cómo van porque no puede nadie trabajar. ¿Sí? O sea, hay días de retrasos, 2, 3 días dentro de la misma semana. ¿Qué pasa en ese primer periodo donde tenemos 3 meses o 2 meses de mucha lluvia? De acuerdo a un plan que no previó el clima, claro que van a haber retrasos durante esos meses del proyecto. Valor de Vengado me va a mostrar muchos problemas. Gastos adicionales por pagar sueldos de gente que no está trabajando, no hay avances, no hay valor de vengado porque no se están dando resultados. Y si yo extrapolo esos resultados para todo el proyecto, me va a decir que el proyecto va a terminar mal. ¿Por qué? Porque empezaste mal y estás trabajando mal y eso dice que todo tu proyecto va a estar mal. No es cierto. A partir de que terminan las lluvias, tu gente trabaja con sol y hay clima para que todo trabaje muy bien y todos le echan ganas y van muy bien. Esa parte puede trabajar muy bien, aunque hayan tenido problemas antes por el clima. Entonces, resulta ser que hasta las fechas del calendario pueden ser significativas para que yo determine que voy a hacer análisis del vengado durante cierto periodo y otro periodo no, de otra manera, y otro periodo de otra manera. No lo puedo hacer para todo el proyecto. ¿Sí? Acuérdense que la intención de obtener el sistema de valor de vengado, más que nada los índices de desempeño de costo y índices de desempeño de tiempo, son para multiplicarlos por mi presupuesto y lo que viene al final para saber qué tan bueno o malo soy hacia futuro. O sea, hay un poquito de la idea de que mi historia, si soy bueno o malo para trabajar, me dice qué tan bueno voy a ser para adelante y cómo trabajo. Si soy lento para trabajar hasta ahorita y he estado trabajando lento los últimos meses, pues voy a seguir trabajando lento lo que sigue, ¿no? Esa es la teoría básica. El problema es que si yo no soy el mismo, si cambia el clima, si cambian los materiales, si cambia la ingeniería, no puedes evaluar lo que viene por delante igual como evaluaste hacia atrás. Caso 7, un proyecto que se está desarrollando el cliente y además el cliente pide en algún momento trabajo adicional que no estaba en el proyecto. Aquí de una vez vamos a añadirle a la línea base presupuestal un ajuste por inflación para que vean que también se puede. Tengo aquí por periodo, pueden ser días, semanas, meses, lo que hemos encontrado como los totales acumulados para cada periodo. La línea base ajustada por inflación me dice que es el primer periodo 200, el segundo a lo mejor eran 450, pero tuve que subir la inflación, por lo tanto me da 470. Y así para cada periodo. Y en trabajos adicionales el cliente me está pidiendo que durante el mes 3 y el mes 4 haga algo que cuesta 100 y 150. ¿Sí? O sea, el tercer renglón que está ahí me dice un trabajo adicional que vale 100 y 150 que no existían antes. El acumulado de trabajos adicionales es la suma de lo que llevo hasta ese periodo más los periodos anteriores. Por lo tanto, el 100 se mantiene y en el segundo caso es 250 más 100, 150 más 100 que llevaba antes, 250. Y después son 0, por lo tanto se mantiene. ¿Qué dice la línea base ajustada por el trabajo adicional? Pues simplemente son los acumulados. Otra vez, ¿cómo se vería en la gráfica? Pues si yo tengo la línea base original, la inflación me la va a mover a este caso, sube un poquito, y ahora en vez de jugar con la línea base presupuestal normal, voy a jugar con la línea base ajustada por inflación. Por lo tanto, los cálculos siguen siendo iguales y se comportan iguales. Y si llega a haber un trabajo adicional, pues nada más se ve como un chipotito y sigo trabajando el análisis de valor denegado como si no existiera. O sea, con la línea base original, pero ahora con el chipote también. ¿Sí? Simplemente incorporan esos costos al presupuesto. ¿Cuándo se tienen que hacer? Los acumulados en el mes que le corresponde, o en la semana o en los días que les corresponden y los totales que les corresponden, también ya hay nuevo presupuesto final. Un caso más, caso 8. Este es muy interesante
En la teoría siempre funciona y siempre es así, aunque es difícil de medirlo. Vamos a graficar a tener una gráfica del proyecto donde tenemos el tiempo por un lado y el desempeño por el otro lado, ¿sí? Y vamos a suponer o a decir que tenemos o que queremos que toda la gente en mi equipo de trabajo se desempeña a este nivel, que es un nivel bueno, un desempeño promedio, que toda la gente trabaja bien y trabaja al mismo ritmo durante todo el proyecto. Todos quisiéramos eso, inclusive todos los proyectos se planean de esa manera, ¿sí? Sin embargo, la realidad es distinta. Cuando arranca un proyecto, se comporta como la curva que acaba de salir en la gráfica que dice, mira, vamos, imagínate quién, Frank, que estás aquí, que te dicen, ¿sabes qué? Te ganaste el tigre. Estás a cargo de construir la nueva refinería con valor de 300,000 millones de lo que quieras, de la moneda que quieras. Y tu proyecto empieza mañana. ¿Tú crees que pasado mañana vas a estar con todo el equipo trabajando al mismo ritmo que dentro de 4 meses? Es más, lo más seguro es que pasado mañana o mañana estés por ahí en algún restaurante comiendo con la familia y con amigos, tú pagas todo y diciendo, miren, me acaban de dar este proyecto. Y no está mal. Pero al principio de todos los proyectos, y esto pasa en todo el mundo, la gente apenas está, oye, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponernos de acuerdo, tenemos reuniones para organizarnos, etcétera, etcétera. El desempeño al inicio de los proyectos siempre es un poquito más lento. No se avanza tan rápido como cuando estamos en pleno proyecto y en pleno trabajo y toda la gente trabaja, produce, genera y todos estamos animados y ves cómo el proyecto va avanzando, etcétera, etcétera. Y como en muchos proyectos pasa que llega a haber retrasos, hacia el final del proyecto empiezas a carrerar a toda la gente. Y van a trabajar los sábados y trabajan 1 hora más por las tardes y se trae ese equipo adicional y entonces el desempeño sube, hay más gente trabajando o más resultados porque tengo que recuperar lo que perdí al principio. Esta curva del desempeño natural de todas las personas ocurre en todos los proyectos. Si yo hago un análisis de vengado cuando estoy en esta zona, ¿qué creen que va a pasar? Van a decir, o se va a decir que todo mi proyecto, si lo hago en esta zona, va a decir que todo mi proyecto va a ser de bajo desempeño, por lo tanto voy a terminar todo muy mal y muy tarde, voy a seguir trabajando igual y al final, quién sabe. Entonces, ¿cómo evito que esto que está aquí al principio determine en análisis que yo soy malo para trabajar todo mi proyecto? Cuando esto lo cierro al entregable que tengo que tener en este momento y los demás entregables se analizan por separado con el desempeño que estamos obteniendo en ese momento. Porque es normal que un proyecto empiece y los que estamos ahí, oye, ¿de qué se trata esto? No lo entiendo, ¿cómo le hacemos? Hace mucho calor y sudo demasiado, lo que quieran. Pero ya cuando estoy a los 3 o 4 meses del proyecto, ya le entiendo, ya sé de qué se trata, rapidito voy por aquello, ya tengo el material aquí, y si sale este problema lo resuelvo. O sea, ya sabemos de qué se trata. Somos y trabajamos y nuestro desempeño es mucho mejor cuando estamos a mitad del proyecto que cuando apenas estamos arrancando. ¿Por qué entonces hacer un análisis cuando estamos arrancando que diga que somos igual de malos durante todo el proyecto? Si hago el análisis de desempeño de todo el proyecto, un análisis de valor agregado de todo mi proyecto desde que inicio, estoy teniendo malos resultados o resultados completamente no fiables desde el inicio de mi proyecto. Aunque después se arreglen, al inicio podemos estar muy preocupados con información que es falsa. ¿Cómo se resuelve? De nuevo, por componentes. ¿Sí? Imagínense que tenemos un corte, lo que acabamos de comentar en la teoría, vamos a explicar eso también. Y tenemos la curva de costo y la curva de valor de vengado. Aquí se ve, y estoy haciendo el corte cerca de la mitad, porque se pinta muy bonito todo y se ve todo bien. En la teoría lo marca perfectamente bien. Pero ¿qué pasa si el corte lo hago al inicio del proyecto o muy cerca del inicio del proyecto? ¿Sí? Pues que como apenas tengo poca información del costo real y del costo de vengado, ¿sí? En realidad esas proyecciones pueden irse a cualquier lado. Pueden irse de aquí para acá,
de aquí por acá, de aquí por el otro lado, por donde pueden apuntar a cualquier lado. Los datos, principalmente los índices de desempeño durante el primer 10-15% de inicio del proyecto, no tienen ningún sentido para el resto del proyecto. Pero tienen mucho sentido esa evaluación al 10% del proyecto si el entregable solamente tiene un 15% de avance del proyecto. Perdón, solamente vale el 15% del tiempo de todo el proyecto, ¿no? Entonces el 10% de avance del 15%, pues me diría que sería un corte a las 2/3 partes del tiempo de ese entregable. Por lo tanto, perfectamente sale el análisis de valor de vengado para ese entregable, no para el proyecto. ¿Sí? Entonces, todos estos resultados me están diciendo que de manera obligada, de manera absoluta, nunca hagan análisis de valor de vengado para todo el proyecto. La información que están obteniendo es falsa por 1000 razones. Siempre se hace el valor de vengado por algo que llamaríamos componentes diferenciadores, por entregables, por grupos de trabajo, por zonas, por fechas o zonas climáticas o por periodos climáticos, ¿sí? Cuando yo sé que en mi proyecto tengo algo y otra cosa que es distinta, porque es grupo de personas distintas, porque es tecnología distinta, porque es región distinta, porque antes no sabíamos, pero ahora ya le sabemos, el análisis de vengado es aquí y el análisis de vengado es acá. Nunca es en completo. Por eso, y me regreso a lo que dije al principio, la mayoría de los análisis de vengado para todo el proyecto son erróneos y no dan información que vale para nada. Un análisis de valor de vengado de un proyecto empieza a mostrarse como esa tabla, de acuerdo a la EDT, de acuerdo a los entregables, o inclusive de acuerdo a departamentos o a zonas, como había comentado, o a fechas. Pero entonces yo tengo el valor planeado con sus datos. Dice el primer lugar para el plan piloto son 63,000. El valor de vengado es de 58,000. El costo actual es de 62,500. Tengo los cálculos de la variación del programa, la variación del costo y los índices de desempeño. Aquí en este caso, los 7 entregables se están realizando simultáneamente. Por eso todos tienen valores. Pero a lo mejor del entregable 8 al 11 no se están haciendo todavía en el proyecto. No los puedo evaluar. Evaluamos sobre el trabajo que estamos haciendo, no sobre lo que quién sabe qué vamos a hacer dentro de un mes, con gente distinta, en lugar distinto, con tecnología distinta, con grupos distintos, en región distinta. No podemos proyectar para ese caso. ¿Ok? Agradezco mucho el tiempo, creo que apenas. Esta es mi página de LinkedIn y WhatsApp si alguien quiere tener algo de comunicación conmigo, con mucho gusto. Y bueno, entramos a las preguntas. Aquí están los datos de Consultores y las Sí, pláticas que están dando mensualmente son bastante buenas. gracias. Don Y los Marcos, hay datos. una pregunta de Frank Quintana que Sí, dice, buenas noches, entonces, ¿cómo se consolidan los desempeños de cada gráfica para saber o determinar pronósticos a la conclusión? tú en un proyecto, a ver, hay varias formas de hacer pronósticos. Uno es valor de vengado, no es el único. ¿Sí? También se acerta la proyección de, ¿cómo le llaman? De sentencia, que es cuando el experto te dice, pues yo creo que terminan en 4 meses y se vale. Hay que ver nada más qué tan experto es el experto que lo dice. ¿Sí? Y a veces el decir eso sí lo terminamos en 4 meses, ¿por qué? Pues porque lo mismo que acabamos de comentar, porque el clima ya varió, porque la zona es distinta, porque el equipo de trabajo ya sabe de qué se trata, porque vamos a utilizar una tecnología que es distinta a la que estamos utilizando otras. O sea, la justificación hacia otros temas es distintos. Hacer un trabajo de valor de vengado para todo el proyecto y decir, todo el proyecto tiene este resultado de valor de vengado, este análisis, la única forma en la que pueden hacerlo es cuando todos los componentes del proyecto se están trabajando de manera casi simultánea, con las mismas personas y en el mismo lugar. Lo cual, en un cronograma, lo verías como casi casi un solo entregable con todo su trabajo, o varios entregables, pero todos al mismo tiempo arrancan. Si no, no hay forma. Un análisis de valor de vengado, por eso comentaba, tiene este tipo de resultados o de gráficas. O sea, esto sí, si ustedes me presentan, como comentaba yo en el caso del análisis de valor de vengado, un resultado, y me voy a ir al principio del primer ejercicio. Si ustedes me llegan a presentar un análisis de valor de vengado
de esta manera. Perdón, aquí no se ve. Uy, ¿cómo me muevo para pantallas para atrás? A ver. Si ustedes me muestran una gráfica de valor de vengado um, donde solamente tengo un resultado por proyecto, que sea este, que me dicen el proyecto tiene una variación del cronograma, una variación del costo, un CPI de tanto y un SPI de tanto, no les creo, no se los acepto, es información falsa. Así de sencillo. Un buen reporte de análisis de valor de vengado tiene que ser precisamente con el que vamos a demostrar ahorita al final de la gráfica. Oye, don Marcos, y hay otra ¿Sí? pregunta aquí que está relacionada con lo que dices también de Frank Quintana. Dice, si subcontrato un proyecto complejo, entonces tendría que hacer más de 100 gráficas, por ejemplo, ¿o cómo lo ves ahí? Ok. Acuérdense, acuérdense que es por estructura de DDT. ¿Sí? Si el proyecto es complejo, yo dudo mucho que tú vayas a hacer todo el proyecto. Para eso tienes departamentos y tienes áreas y tienes responsables por entregables, aunque sean grandes. Por ejemplo, la construcción de una termoeléctrica, yo tengo a alguien para la obra civil, para construir la cortina. Tengo a alguien para todo lo que es la parte mecánico-eléctrica del sistema. Tengo otra persona para todo lo que es manejo de recursos humanos. Yo le puedo exigir a cada una de esas personas o áreas o departamentos que me entreguen su análisis de valor de vengado. Yo sí puedo presentar el análisis de valor de vengado acumulado, como comentan ahí, como un solo valor del proyecto, pero no es muy real. No es muy real cuando yo no conozco cómo están los componentes de manera interna. ¿Sí? Por lo que comentaba, si no sé lo que está pasando dentro, pues al final puede presentarme un análisis de valor de vengado del proyecto que dice, pues vas muy bien, y no es cierto. O sea, ese vas Yo muy bien, quisiera, eh, además adelante les va a causar problemas. sí, yo entiendo más o menos la razón de ser de la pregunta porque se generaría más trabajo para el analista de control de proyecto, para el que está a cargo del control del proyecto, incluso Ok. para el gerente de proyecto. Pero yo coincido, en general sí tendrías que hacerlo. Yo añadiría, salvo tu mejor opinión, don Marcos, Ujú, que cuando vemos la obra al principio o el proyecto al principio y tenemos una primera estrategia, ujú, probablemente una primera estrategia nos diga que podemos llegar a tener varios frentes de trabajo, dependiendo de la complejidad, de la orografía, de las condiciones, o sea, del tiempo, si llueve o no llueve, o sea, dependiendo de la situación, pudiéramos establecer, en lugar de un solo frente de trabajo monumental, ujú, pudiéramos establecer frentes de trabajo por los tramos que creemos que puede dividirse a través, obviamente, de la EDT, de la WS, pues, y ujú, entonces ya aterrizar por estos tramos o por frentes de trabajo, pues ya una curva, ¿no? Más o menos, una curva para medir el valor ganado, el valor de vengado, como lo dices. ujú. Creo Por yo eso, que eso nos daría eh, porque el objetivo finalmente, y aquí corrígeme, don Marcos, el ujú, objetivo finalmente es que sepas en dónde estás en el proyecto, que puedas tú tomar en cuenta las posibles desviaciones o las acciones correctivas o preventivas. Y para eso te apoyas del método, ¿no? Del análisis de valor de vengado o valor ganado. Entonces, pero en la medida en la que tú, si obviamente tienes una sola curva en general, se puede esconder una ineficiencia ahí, por lo que ya comentas. sí. Pero probablemente si se manejan estos frentes pues se pudiera incluso generar por frente las etapas en las que se tiene en ese frente, por ejemplo, ingeniería,
construcción o procura, porque yo he visto que en los proyectos grandes también se divide por las fases, pero Sí. también creo yo que un mejor control sería algo razonable, no tan extensivo, pero sí que me dé la información para que tome la mejor decisión, ¿no? No sé cómo ves. No, es que eso es exactamente lo correcto. Por eso es que añadí este comentario con estas dos palabras para entenderlo. El análisis de valor de vengado no es que lo hagas de acuerdo a la WBS en el último nivel siempre, o sea, no es 1000 componentes. Tienes que hacerlo por los componentes diferenciadores. ¿Qué en tu proyecto es diferente? O qué dices, mira, todo es, por ejemplo, lo que comentábamos en cuestión de ingeniería, todo esto tiene que ver con construcción, Ujú, evalúalo con su valor de vengado. Pero todo esto es electricidad y electrónica. No lo evalúes igual, o ahora sí que no lo pongas en la misma cesta que construcción, porque las personas, la ingeniería, los avances, los materiales, todo es distinto. ujú, Si estás en un lugar donde tu proyecto tienes una zona en la cual es montañosa, comentamos, y otra parte es plana, es diferenciador, separa tu análisis. Pero voy a irme, por ejemplo, a un caso en el área de TI. Si va a ser un proyecto de una base de datos con tus 4 programadores y los mismos van a estar trabajando los 4 meses durante todo el tiempo con las mismas computadoras, en el mismo sistema, con el mismo lenguaje, en el mismo sistema operativo, pues ahí sí vale la pena hacer el análisis vengado de todo el proyecto, porque no hay diferenciadores o componentes diferenciadores en este proyecto. Todo es igual, entre comillas, todo es igual durante la evolución de ese proyecto. Lo que tengo que hacer en el proyecto es determinar, y la WS me ayuda mucho, pero no es que me vaya al último nivel, es determina en tu proyecto qué es lo que dices. A ver, perdón, no le apliques ahora sí que no evalúes perros para decir que los gatos se comportan igual. No ujú, dices, saben muy padre las manzanas para decir que te gustan mucho las fresas. Entonces, el análisis vengado, si tú vas a trabajar en un proyecto donde todo es fresa, pues sí, aplícalo por completo. Pero si tienes fresas y guayabas, aplica análisis de vengado a las fresas y análisis de vengado a las guayabas. Si tienes un sinfín de frutas, pues a lo mejor, y de vegetales, pues a lo mejor separa los de frutas sin vegetales. O sea, encuentra dónde es las diferencias que digas, por qué lo tengo que separar el análisis, porque si luego igual no representa un lado al otro. Y ese es el punto. No hay una regla que te diga, como comentabas ahorita, oye, es un proyecto muy grande y tiene 1000 componentes, hay que aplicarle a los 1000 componentes de valor de vengado. No, a lo mejor hay 15 de ellos que los puedo hacer como un solo análisis. A lo mejor hay otros 40 que los puedo hacer como un solo análisis. A lo mejor dos de ellos se distancian mucho de lo demás por el tipo de personas o por la región o por el tipo de ingeniería o por el tiempo en el que se van a desarrollar o por la fecha o por el clima, no sé. Encuentra si hay o no hay diferencia entre eso que lo haga, que lo separes y hagas su análisis de valor de vengado de manera separada. ujú. Se justifica porque acuérdense, cuando hay una diferencia en su proyecto de esto con esto, no van a poder decir esto se comporta igual que esto, y mucho menos evaluar uno para decir que el otro se comporta igual. De acuerdo. Hay un comentario de Eduardo Vega, dice mis 5 centavos. El WS nos da pauta también para designar o delegar los diferentes frentes y esto Sí, implica que la carga del valor ganado o valor de vengado no esté en solo una persona, sino cada equipo de trabajo a cargo de cada paquete y o subpaquete de la WS y enfocados en sus respectivos diferenciadores. Bueno, yo sí. creo que es correcto. Ahí me Oye, voy. No, un último comentario. Ahí me voy y acuérdense a lo que comentaba al principio. El sistema de valor de vengado es un par de restas y un par de divisiones. No tiene nada raro. O ujú, sea, también el sí, comentario de ella se complica porque son un montón de cálculos. No es cierto. En una tablita de Excel, cuando tengo definida la información, el presupuesto, lo que es el back, lo saben siempre en el proyecto porque con eso arrancaron. El costo real, pues simplemente sería muy raro en un proyecto del tamaño que quisiera que no supiera cuánto se ha gastado el día de hoy. O sea, de alguna manera alguien me tiene, sea complejo, ¿no? Me tiene que decir, oye, llevamos gastado tanto, porque de algún lado salió el dinero, ¿no? Entonces, sí. esa información pudiera tenerla, y sé que hoy gasté 1000, y si a las 4 de la tarde gastaron otros 1000, pues le sumo los otros 1000. Entonces, la información es puntual y es inmediata. El avance, perdón, el valor planeado lo tienen porque hicieron un plan. Entonces, de acuerdo a mi plan, yo debería saber todos los días qué es lo que tengo que tener hecho, porque pues, está en el plan, es Ujú, información que ya tienen. El único problema tiene que ser con el valor de vengado, y por eso también se le llama análisis de valor de vengado, porque está en la forma en la que ustedes determinan cuánto llevan de avance. ujú, En cuestiones de construcción, el valor de vengado se hace normalmente por fórmula, y eso es muy bueno. En cosas en las que puedes determinar, por ejemplo,
voy a construir una pared de tantos metros, 10 metros, yo te llevo 5 metros construidos, pues dices que vas al 50% y es más o menos válido. Mm, Pero en proyectos como de tecnología de información, como desarrollo de programas donde pues es para hacer algo, un software de 4 días y el tercer día dices, pues llevo el 75%, híjole, cuando la creatividad, la innovación, el diseño están metidos de promedio, el último 10% de lo que estás haciendo puede consumirte otro 90% adicional. ujú, Entonces, ese tipo de cosas se evalúan como lo más conveniente es 50 y 50. Cuando arrancas, ya tienes el 50% de avance. Y cuando terminas, te doy el otro 50. No hay de otra. Porque si dices que voy al 10, al 20, al 30, eso es falso. Entonces, la forma en la que mide los avances es todo un tema para revisar en valor de vengado, pero si tienes un buen control del trabajo que están haciendo tu proyecto, sea pequeño, sea complejo, que te están reportando, oye, ya hicimos esto, ya está hecho esto, ya está hecho es otro, claro que tienes la información al día de los avances de valor de vengado. Y los ujú. cálculos son automáticos, Oye, hay una pregunta ¿sí? de don Javier Aguirre que nos dice, yo aplicaría Pareto al presupuesto general y me enfocaría en entregables más incidentes según este análisis y a ellos le aplicaría el valor ganado. Al final serían Perfectamente. los costos más incidentes en el proyecto. ¿Está bien este criterio? Sí, 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 completamente. ¿Para qué me desvivo por saber si le pierdo 3 centavos al proyecto en algo que va mal, cuando le estoy perdiendo por otro lado 3 millones a algo que no me doy cuenta? Entonces, dedícate a lo que es importante. Y ahora sí que, como dice, ponlo en fila, en orden, y empieza a hacer análisis con el que es importante en el proyecto. Y los chiquitos, mira, los chiquitos salen como quiera. Si son 3 pesos, hasta mi bolsa los pago. Bueno, gracias, don Marcos. Y hay otro comentario de él también. Dice, entiendo entonces que el valor ganado funciona con centros de costos basados en entregables. Sin embargo, en algunos proyectos los centros de costos son enfocados en cuentas de control contables de materiales, mano de obra, etcétera, por separado. ¿Cómo se consolidará esto para análisis de valor ganado? Ok, Es- aquí hay una confusión, perdón, pero así ocurre. En el área contable utilizan centros de costo para asignar presupuesto, asignar gastos por áreas, por Ujú, departamentos. ujú, Aquí hablamos de cuentas de control, que no es lo mismo que centros de costo. Las cuentas de control, ¿sí? Se parecen mucho a los centros de costo. Puede ser que varias cuentas de control sean parte de un centro un de centro de costo, costo. por lo Ujú, tanto vale la pena que haga un análisis de vengado por centros de costos también, sí. Pero acuérdense que cuando hablamos de las cuentas de control es el mínimo caso en el que pudiera hacer algo. O sea, es ujú, lo que hace una persona, el trabajo asignado y el costo de esa persona con su tiempo para hacer un entregable. Pero no significa que siempre me vaya a ese nivel. Puedo hacerlo por varios entregables o por varias personas, o por un entregable grande, o por un departamento completo, o por una parte del proyecto, una etapa completa y por todo el proyecto. Lo que tengo que tener es esa capacidad de moverme al nivel que lo requiero para encontrar información. Oye, yo sí tengo una preguntilla. Digo, ya Uh -huh. leímos algunas aquí. Como seguramente sabes, en México tenemos los precios unitarios, ¿no? Sí. Y creo que en muchas otras partes del mundo se manejan contratos por precios unitarios o tiempo y materiales, como le llaman otros en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, pero los precios unitarios muchas veces se da porque no sabemos con exactitud el volumen de trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Uh -huh. Eso significa que casi cada mes vamos a tener que estar haciendo un corte o cada periodo que se haya establecido. Vamos a estar haciendo un corte de modo que pues podamos tener un incremento del trabajo y por lo tanto probablemente en el caso de un contratista posible facturación adicional a lo que se tenía previsto y, o también una deductiva, ¿no? O sea, Uh oye, -huh. si voy a hacer, como bien decía, 100 kilómetros, pues ya no va a ser 100 kilómetros, va a ser 80, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista para definir un criterio para manejar el método del valor ganado en esos casos? Aunque se pueda hacer ajustando todos los datos al nuevo cambio, o sea,
ya le añadiste trabajo adicional o ya modificaste los precios unitarios porque el proveedor te los vendió más altos y el gobierno aceptó, etcétera, etcétera. Se pueden ajustar todos los números. Yo no digo que no. Pero curiosamente, otra manera de resolver el problema es por entregables. Si, por ejemplo, vamos a hacerlo de manera muy simple, si esos 100 kilómetros de la carretera se convierten en 80 kilómetros, pues sí tengo que hacer un cambio de cálculo para toda la carretera. Pero ¿qué pasa si yo lo que hice es esa carretera separarla en tramos de 10 kilómetros? Estoy siendo simplista, ¿eh? Puede ser por Ujú. tramos de acuerdo a la Sí, ruta. sí. Ujú. Pero imagínense que los separé en 10 tramos de 10 kilómetros. Si me reducen de 100 a 80 kilómetros, ¿dónde los redujeron? Si es al final, los otros 8 que están antes no son afectados. Ujú. Se manejan el valor de vengado por cada esos 10 kilómetros de manera exactamente igual y los otros simplemente desaparecen de mi cálculo. Ok. Puede ser que de 100 se vaya a 105, ¿ok? ¿Dónde se añadió ese tramo? Lo hacemos el adicional como un cálculo de vengado solamente para ese adicional, o añadimos Ujú. el adicional a un tramo previo o a un tramo que va pegado, como una modificación solamente de uno de los componentes, no de los otros 9. Ujú. Entonces, hagan los cálculos donde necesitan tener la información y el resultado para todo el proyecto es la acumulación de la información, sí, pero como lo hemos comentado anteriormente, lo más conveniente en la acumulación no es la suma simple, sino una tabla de este tipo, donde puede Ok. decir, oye, imagínense que de alguna manera el proyecto ya terminó o está casi por terminar. El plan piloto ya está terminado con sus resultados finales. El checklist también está terminado y solamente estamos con los últimos dos tramos que están aquí, los últimos dos entregables. Entonces, esos son los que me estoy enfocando y en esos pueden haber los cambios. Los demás ya se hicieron, ya tuvieron sus resultados, ya sé que van adelante o van atrás, etcétera. Pero me enfoco solamente en donde estoy trabajando ahorita. ¿Sí? Y si hubiera otros que no tengo que hacer ahorita porque no se está haciendo nada, pues no hago un cálculo sobre ellos. Ok. Entonces, la ventaja del análisis de valor de vengado cuando lo manejo por componentes, que puede ser un componente del proyecto o mil, ustedes deciden qué tan complejo lo quieren hacer, pues eso me facilita también enfocarme en lo que estoy haciendo. Ujú. Ok, oye, pues gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. eh, y si no, bueno, de todas formas, si hay, pues ahorita la respondemos, pero si me dejas compartir, don Marcos, por favor, me gustaría hacer una invitación a todos Sí, a un claro. par de eventos que tenemos próximamente. Gracias. Eh, el, el próximo miércoles 3 de julio voy a estar tratando de responder algunas preguntas y respuestas sobre temas de administración de proyectos. La cita es a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, el 3 de julio, y algo que queremos dar es una asesoría gratuita de una hora personalizada sobre temas de administración de proyectos de construcción. Y el siguiente webinar que está programado para el 31 de julio a las 6 de la tarde, también hora del centro de Ciudad de México, es la aplicación de ingeniería de valor en la construcción. Y aquí yo quisiera hacer pues una invitación, porque primero este es un término que no se conoce mucho como tal, pero tiene una relación con una de las técnicas de Lean Construction, de la filosofía Lean Construction, que es el Target Value Delivery. Y aquí con Lean Construction ya tenemos algún rompimiento de paradigmas también, ¿no? Entonces, pues hay dos eventos. Yo voy a tener como dos eventos más todavía en el mes, pero los invitamos muy cordialmente. Vamos a tener esta sesión el próximo miércoles 3 de julio con una sesión de preguntas y respuestas sobre temas de administración de proyectos. Lo que ustedes quieran. Yo ya tengo algunas preguntillas por ahí en caso de que pudiera dar mi opinión sobre algunos temas. Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial aplicado a proyectos de construcción que se me hace muy interesante y hay algunos temas por ahí o de sustentabilidad incluso. Y sobre el otro, pues bueno, creo que vale mucho la pena que tomemos
un pequeño conocimiento y compartir un poco de las experiencias con respecto a lo que le llaman la ingeniería de valor en construcción. Bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda final. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo a todos su atención. Eh, Vamos a estar publicando esto en nuestras redes sociales. Les pido de favor que estén en comunicación en las redes sociales y si alguien quiere, pues también comunicarse con un servidor, también me encuentra ahí en redes sociales y con mucho gusto podemos apoyar.